8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al doctor en finanzas José Abel Defina. Él es analista económico y queremos saber cómo ve a la economía ecuatoriana partiendo de un hecho. ¿Por qué, si las instituciones bancarias y financieras tienen recursos, por qué no se puede acceder a los créditos por un lado y de manera especial a la pequeña y mediana empresa? Si se ha enfocado más en el crédito productivo. ¿Cómo ve usted? Hace poco Primicias, el portal digital, daba cuenta de más de 1 millón de ecuatorianos no pueden acceder a nuevos créditos por no haber pagado a tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de alguna manera se bloquea esto? Buenos días, Miguel, y gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. Lo que está pasando es que a raíz del año 2022 se dio un gran crecimiento del crédito, Miguel, en el Ecuador, y producto de eso, pues, y que el país no crecía también, y que el empleo no crecía, y por lo tanto los ingresos estaban represados, pero había crédito, ¿verdad, Miguel? La situación que teníamos es que muchas familias ecuatorianas optaron por endeudarse, y se endeudaron quizás demasiado, ¿no? Producto de eso vimos que en el año 2024, cuando ya vino la recesión económica, tenemos una situación en la cual pues aumentó la morosidad, especialmente en el sector de las cooperativas, pero tampoco dejó de subir en el sector de los bancos, y ese aumento de morosidad nos llevó a que finalmente, pues con todo lo que se complicó el año 2024, sobre todo en el tema de el estiaje, ¿verdad? Entonces, pues lo que ha pasado es que hay menos ingresos, hay un nivel de sobreendeudamiento, hay una incapacidad de pagar, y producto de eso tuvimos que el gobierno optó por hacer esto del diferimiento y también de autorizar que los bancos hicieran refinanciaciones y reestructuraciones, y esto nos ha llevado a una situación que, si bien hemos visto que la morosidad en el sistema financiero ha bajado, existen muchas familias ecuatorianas que están en una situación en la cual están tratando de pagar estas deudas que contrajeron anteriormente y no tienen los recursos y no pueden acceder, por tanto, a los recursos porque ya están sobreendeudados, no pueden acceder a nuevos recursos, a recursos frescos para tirar hacia adelante su economía y sostener su nivel de gastos, o en dado caso buscar una actividad económica a partir de un financiamiento, ¿verdad? Entonces estamos en una situación en la cual está estancado el crédito porque hay una situación de sobreendeudamiento, y esto poco a poco debería irse drenando, ¿verdad? Hasta que tengamos una situación en la cual puedan estas familias, puedan estas personas acceder nuevamente al crédito. Ahora, este sobreendeudamiento del que usted habla, economista Defina, de alguna manera repercute en la cartera vencida de bancos, de cooperativas, por un lado, y por otro eso limita porque se ha destinado esos recursos más al consumo. Efectivamente, el sistema financiero manejó mucho recurso hacia el consumo porque tiene un nivel de tasas más atractivos que otros créditos. Bueno, el de microcrédito, pero el microcrédito también está en una situación complicadísima, más que el de consumo incluso. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que el sistema financiero lo que ha buscado es salirse un poco del crédito de consumo e irse más hacia el crédito corporativo, productivo, que es un crédito de las empresas más grandes, ¿verdad? Y que es el crédito que ha crecido, que hemos visto que ha aumentado en mayor nivel desde el año pasado para la fecha. Es cierto que sí ha aumentado el crédito de consumo, pero mucho de ese aumento viene después del mes de abril, cuando ya tuvimos una claridad sobre la situación política, y esto da también una situación de mayor tranquilidad en el sistema financiero y también a las personas para contraer más crédito, y eso ha permitido que el crédito se recupere en los últimos meses. Pero seguimos teniendo una parte buena de ese crecimiento del crédito de consumo, tiene que ver con que también se han mantenido las refinanciaciones y las reestructuraciones en el sistema. Ahora, ¿cómo entender en la publicación
publicación en primicias da cuenta un estudio de la Red Financiera de Desarrollo que encontró casi 1.200.000 personas que han sido reexcluidas del sistema financiero, es decir, que aunque en algún momento pudieron acceder a préstamo, ahora ya no pueden por no haber pagado sus deudas a tiempo. Definitivamente, Miguel, y el estudio está fechado a diciembre del año 2024, y en diciembre de 2024 estábamos en plena recesión, y fue cuando el gobierno pues optó, viendo esta situación que es evidente en el estudio y lo que estaba pasando en la mora en las instituciones financieras, el gobierno ecuatoriano optó por los diferimientos y por autorizar que los bancos refinancien y reestructuren de manera más libre que lo que se podía hacer antes. Ahora, ¿qué hacer con estos créditos que no se puede pagar? ¿Qué hace la institución financiera, qué hace una cooperativa? ¿Subir la cartera vencida o refinanciar y arreglar esa deuda? Lo que hacen las instituciones financieras, lo que están haciendo es tratar de llegar a arreglos con los deudores. Están tratando también de incrementar cómo siguen a la cartera, ¿verdad? Si usted ha visto, se ha duplicado el número de llamadas que reciben las personas por el tema de recuperación de cartera, por la cobranza que hacen las instituciones financieras. Que le dicen pague, pero también le proponen cómo refinanciarlo. Ahora, hay un problema aquí, que es mucha de esta cartera es refinanciada, pero en realidad es un refinanciamiento que no necesariamente es un verdadero refinanciamiento, es un refinanciamiento para echar para adelante el problema. Y tenemos hoy por hoy, Miguel, la situación de personas que están endeudadas hasta en 4 o 5 instituciones financieras al mismo tiempo y que manejan y que han hecho refinanciaciones metiendo tarjetas y créditos de consumo. Es una bola de nieve, en algún momento van a terminar mal. Efectivamente, y es un problema. ¿Cuándo siente usted que está en problemas? Cuando usted va al supermercado y tiene que diferir la comida, porque eso significa diferir todas las semanas, y ese diferimiento tiene un costo financiero y se va aumentando la deuda que tiene con la tarjeta de crédito. Llega un punto en que está ya topado con el endeudamiento, y es la situación que reporta el informe que publican en primicias, ¿verdad? Entonces, hay créditos hoy por hoy, créditos de consumo en las instituciones financieras de hasta 15 y hasta 20 años plazo. Imagínense, un crédito de consumo que normalmente debería ser algo que uno debería pagar en un plazo de un año, está hoy por hoy esos créditos de consumo yéndose hasta 20 años plazo. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única manera en la que la institución financiera le ayuda a bajar la cuota que tiene que pagar. Baja la cuota, pero queda una deuda enorme en 20 años. Y queda una deuda enorme en 20 años y una acumulación de intereses también enorme en 20 años a una tasa altísima, ¿no? Del 15%, ¿no? Entonces, realmente esa bola de nieve va aumentando porque tratas de sostener el consumo, difieres la comida, difieres los gastos y además tienes los intereses que te caen inefectiblemente todos los meses. En esta publicación se da cuenta que en la red de instituciones financieras de desarrollo, la población de la costa y especialmente las mujeres y quienes perciben menos de $800 al mes están entre las personas con más problemas que tienen para pagar a tiempo sus deudas. Y yo agregaría algo más aquí, los jóvenes también, Miguel, también se encuentran en una situación de mayor endeudamiento que las personas mayores, y esto tiene que ver mucho con el tema de la educación financiera, de la cultura financiera. Es importante que las instituciones financieras, que el gobierno ayude a que las personas entiendan que el dinero de la tarjeta de crédito, como hablábamos hace un momento, no es un dinero gratis, sino que es un dinero que hay que pagar y es un dinero caro. Ahora, en ese sentido, ¿cuánto juega la educación financiera para que uno sepa hasta dónde puede endeudarse? Porque simplemente si uno saca 2, 3, 4, 5 tarjetas, es fácil momentáneamente pagar con la una a la otra, pero a futuro queda atrapado en las deudas y no puede salir. ¿Cómo educar que la gente pueda endeudarse lo que puede, lo que dispone y no lo que quiere? Definitivamente, y lo primero que uno tiene que hacer es hacer un presupuesto, es saber cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos, ¿verdad? Y uno tiene también que saber que de esos ingresos debe quedar una parte para ese depósito, ese ahorro de emergencia que deben tener cuando hay una situación pues difícil en la familia, una pérdida de empleo o una situación de salud, ¿verdad? Que hay que hacer. Y entonces, cuando suceden esas situaciones y
uno está ya con el endeudamiento, pues es imposible darle frente a esas situaciones de emergencia. Entonces, hacer un presupuesto es algo que debe ser parte de la cultura financiera de las familias ecuatorianas, debe ser parte de la cultura de las parejas ecuatorianas, saber cuánto tienes de ingreso y cuánto puedes gastar. Darle seguimiento a esos gastos pequeños que uno tiene, ¿verdad? Que se van dando sin que uno se dé cuenta y que se suman y que al final del mes resulta pues una cantidad bastante importante. Definitivamente existe una resistencia a mirar de manera cruda, de mirarse uno mismo los ingresos, y existe también esa esperanza de que uno va gastando con la tarjeta de crédito y finalmente algo va a salir que va a ayudar a cubrir ese hueco que está siendo cada vez más grande. Pero sin embargo, si no crecen los ingresos, crecen los egresos y el endeudamiento, muy difícil salir en esas condiciones. Definitivamente, y es el problema que tenemos hoy por hoy en el país. Tenemos una situación en la cual el país está estancado, el empleo está estancado, por lo tanto, la oportunidad de que se incrementen los sueldos y los ingresos de los ecuatorianos está estancado. Y aunque la inflación es relativamente, es baja realmente, porque hay menos consumo y ha habido menos consumo con la crisis, realmente pues cada vez existe una menor capacidad para hacer frente a todos los gastos que se le vienen a uno encima. Y de estas cifras de la red financiera se da cuenta que la gran mayoría de estas deudas de las personas es crédito de cartera vencida. Es decir, ya pasan, incluso pueden ir ya en algún momento, si no arreglan, a coactiva. Son las personas que, bueno, la coactiva queda no para las instituciones financieras, pero por ejemplo el Banco del Pacífico tiene capacidad o tiene coactiva, ¿no? Ya. Entonces, pero efectivamente, eso es preocupante porque ya llega a una situación en la cual pues es muy rápido la forma en la que se pueden ejecutar esas deudas en el caso de los deudores del Banco del Pacífico. ¿Perdón? Quitando bienes. Correcto, es parte de lo que puede pasar. Por eso lo importante es aprovechar primero esta situación de diferimiento que todavía hay hasta el mes de septiembre, que fue reglamentada a principios de año por el gobierno nacional, y aprovechar también que las instituciones financieras tampoco quieren que la cartera vencida se vuelva también así, porque tienen que provisionar más y eso complica más sus finanzas también. Por lo tanto, acercarse a las instituciones financieras, plantear una solución de una fórmula de pago, es una manera en la cual pues se puede evitar caer en esta situación de no pago, de morosidad y finalmente de ejecución por parte de las instituciones de la deuda que tiene uno con ellas. Ahora, de acuerdo con las cifras que publica Primicias, se da cuenta que esto se profundizó luego de la pandemia. Entonces, se profundizó luego de la pandemia porque muchas personas que perdieron buena parte de sus ingresos cubrieron eso con un endeudamiento, ¿verdad? También hubo un comportamiento de buscar salir más, estar más con la familia, aprovechar más el tiempo, y eso implica consumo, ¿verdad? Y ese consumo adicional que se creó después de la pandemia, que se recuperó después de la pandemia, se cubrió en buena medida, en lugar de con los ingresos, porque el país no creció lo que tenía que crecer, se cubrió con crédito de consumo, porque había una liquidez y una predisposición del sistema financiero, especialmente del lado de las cooperativas, por ofrecer este crédito de consumo. Creo que cómo se manejó la concesión de crédito en el año 2022, no digo que lo sigan haciendo ahora porque ya estamos viendo las consecuencias y han tomado los correctivos algunas cooperativas y bancos, pero la manera en la que se manejó la concesión de crédito en el año 2022, en el cual las personas podían endeudarse hasta cinco instituciones financieras al mismo tiempo, ¿verdad? Esa situación llevó a un nivel de sobreendeudamiento, y eso pues de alguna manera es responsabilidad no solamente de las personas que se sobreendeudaron, sino también es responsabilidad de las instituciones financieras que sobreendeudaron a estas personas. Ahora, estas cifras de la red financiera dan cuenta para poner mucha atención respecto de estos casos que usted nos cita, doctor Defina. Dice, en el cálculo de abril 2019, antes de la pandemia, a septiembre de 2024, personas con cartera vencida 2019, 570,000. Septiembre, 1.100.000, es decir, virtualmente se duplicó. Personas con cartera en demanda judicial, abril 19,
93.000. Septiembre 2024, 217.000. Personas con cartera castigada, abril 2019, 296.000. Septiembre, 646.000, ¿sí? Casi se triplica. Así es. Y personas con score crediticio menor a 300, abril 19, 813.000, septiembre 2024, 1.060.000. ¿Qué representa esto? Esto es personas que accedieron a mayor cantidad de endeudamiento por parte del sistema financiero a partir del año 2022, pero luego vino la crisis política y económica que se desencadenó en el año 2023 y que duró durante todo el año 2024. Producto de esa crisis política y económica, acuérdese usted que en el mes de diciembre, producto también del estiaje, se perdieron casi 200.000 empleos, ¿verdad? Entonces, la foto a diciembre de 2024 realmente era así de catastrófica como lo reporta Primicias y como lo reporta la Red Financiera. El tema es, hemos venido, a partir de este año, ha venido mejorando los indicadores, sí. No quiere decir que ya el problema se ha ido, el problema permanece, pero tanto las cooperativas como los bancos han puesto las barbas en remojo y han ido tomando correctivos. La decisión del gobierno, la restricción a los nuevos créditos. Y por eso es que, pues, si usted ve la cartera de las cooperativas, mientras que los depósitos de las cooperativas han aumentado de un 10% el último año, las colocaciones de las cooperativas, la cartera ha bajado en un 3%, ¿verdad? Parte de eso y ha subido la cartera vencida, que les puede complicar. Y ha subido la cartera vencida, aunque el nivel de mora que tenían las cooperativas, que era del 10% hacia fin de año, ha bajado ya al 8%, ¿sí? Entonces, hay una gestión, si hay una preocupación por parte de las autoridades, hay una preocupación por parte de las cooperativas y de los bancos por ir gestionando esta cartera. Ahora, hay bombas de tiempo también en algunas cooperativas y sí es importante que haya una buena auditoría de cuál es la situación real de las cooperativas. ¿No? Por eso usted cree que está bien la reforma que se hizo a la Ley de Integridad Pública para que algunas cooperativas que pudieran tener un riesgo sistémico pasen al control de la Superintendencia de Bancos, que es mucho más riguroso frente a una experiencia que no ha tenido rigurosidad como la Superintendencia de Economía y Poder Solidario. Creo que sí es recomendable que esta situación, esto es algo que también es parte de la exigencia del Fondo Monetario Internacional, el pedir que haya mayor control, y la Superintendencia de Bancos está quizás más calificada que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿verdad? Como usted bien señala. Pero también es cierto que no es tampoco la panacea la conversión simplemente de las cooperativas a bancos. Claro. No se van a solucionar los problemas porque esto suceda. Claro. Pero al menos parar que siga esa dinámica de crecimiento de la cartera vencida. Pero además del control, tiene que haber un proceso de modernización, de mejoramiento de los modelos crediticios, de cómo toman las decisiones las cooperativas que se están convirtiendo a bancos, ¿verdad? Y también no solamente esa, sino de todo el sistema cooperativo, ¿verdad? Entonces... claro, porque si debiera alarmar, hay más de 300 cooperativas y más de 1,000 cajas de ahorro y crédito. Y el 30% del sistema financiero depende de las cooperativas. Claro, es el porcentaje muchas más grandes que más alto en toda América Latina. La presencia de las cooperativas en el Ecuador es mucho más alta que en toda América Latina. Por mucho, ¿sí? Y eso se debe, eso es bueno por un lado, ¿verdad? Pero también debido a que muchas de ellas carecen de los sistemas de control, sistemas de gestión apropiados, sistemas de toma de decisión de crédito adecuados, muchas de ellas realmente no han tomado buenas decisiones con su cartera, y no son solamente las sistémicas. Y además tomemos en cuenta, no porque pasen las grandes cooperativas, que serían las que podrían pasar, que son las sistémicas, a bancos, significa que los ahorros de quienes invierten o tienen sus depósitos en las cooperativas más pequeñas están a salvo. Por lo tanto, sí hablamos de que aunque muchas de ellas pasen a ser bancos, hay que también tener una solución de modernización y de mejor gestión hacia las cooperativas medianas y más pequeñas. Claro, tomar los correctivos. Tomar los correctivos necesarios, ¿no? Es fundamental, y el hecho de cambiarlas de una superintendencia a otra sin modernizarlas realmente pues ayuda, pero no soluciona el problema gordo que puede haber en un momento dado con este tema de los créditos
créditos de consumo mal dados y los microcréditos mal dados. Porque además, Miguel, muchos de los microcréditos que se dan, que se llaman microcréditos, en realidad son créditos de consumo. No son microcréditos, deberían ser para el negocio pequeño, no son, son créditos de consumo. Lo cual es grave, no hay emprendimiento, sino para el consumo del usuario, que se ve apretado después que decir si se queda sin trabajo, a pasar a la cartera vencida y a ir refinanciando por largo tiempo. Así es. Y eso obviamente pone en riesgo los depósitos de las personas que confían en estas cooperativas y que confían en estos bancos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque no solamente es el problema de quienes no pueden pagar sus créditos, sino también el problema de quienes tienen sus depósitos, sus recursos allí, porque acordémonos que el 90% de los recursos que prestan los bancos y que prestan las cooperativas, el 90% de esos recursos son de las personas también, son de los depositantes. Claro, lo cual es... Ahora, resulta difícil superar esta exclusión financiera real, dado el problema que usted nos ha descrito. Perdón. Quiero decir que resulta difícil enfrentar esta exclusión financiera real de las personas que no pueden acceder debido al problema que tienen en pagar sus deudas. Creo yo que el problema viene por dos partes. El uno, que las personas van a ir saliendo, que negocien con los bancos y con las cooperativas, van a ir saliendo de esta situación de sobreendeudamiento de una manera paulatina. Va a tomar tiempo para que así sea, tomará un par de años para que estas personas que han salido del sistema puedan ingresar nuevamente al sistema y acceder a los créditos, pero creo que los correctivos que están haciendo las cooperativas y que deberían hacerse también en todo el sistema financiero, esos correctivos de cómo se da el crédito, esos correctivos van a ir poco a poco haciendo que el sistema financiero dé un mejor crédito de consumo, evite el sobreendeudamiento, y eso nos llevará a recuperar los niveles de crédito y de acceso al crédito y mejorarlos aún en el tiempo. Creo que esto es un tema temporal, pero no quiere decir temporal rápido, sino temporal, va a tomar su tiempo, temporal lento, y el problema es que sin acceso al crédito muchas de estas familias van a tener problemas económicos graves, y esto pues obviamente de alguna manera no se va a solucionar mientras el país no logre salir de la situación de estancamiento económico en el que estamos actualmente. Mientras no crezca el empleo, mientras no crezca la productividad y mientras no crezcan los salarios, vamos a seguir teniendo esta restricción, esta dependencia de bola de nieve, como le llamaba usted, esta dependencia enfermiza del crédito de consumo, en el cual gastamos, nos endeudamos para gastar, no nos endeudamos para una situación de emergencia o para invertir. Bienes que no son básicos, o sea, para ropa o cualquier cosa, y no para lo necesario. De eso hay mucho, efectivamente, Miguel, pero también hay ese gasto que también, ese sobreendeudamiento que es producto del gasto básico, y eso es más preocupante, porque quiere decir que el ingreso familiar no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos básicos. Ahí volvemos a lo que usted decía, el presupuesto. Uno tiene que gastar lo que se suele decir comúnmente hasta donde estiran los pies en las sábanas. Correcto, la ley de la sábana. Uno se cubre hasta donde le llega la sábana. Claro, si uno no tiene un mejor ingreso, no puede excederse. Al contrario, tiene que restringir el egreso. Correcto, y debe tomar en cuenta que no puede llegar uno a comerse todo el ingreso, ¿verdad?, con los gastos, porque también siempre hay situaciones de emergencia, y uno tiene una enfermedad, algo, ¿de dónde saca? Seguir endeudándose, seguir metiendo la tarjeta. Y cuando no hay, pues no hay el colchón. Cuando no hay el colchón y cuando ya no hay la tarjeta, viene pues la desgracia, la hecatombe en la familia. Qué grave. Ahí volvemos al tema de principio que hablábamos, y usted, doctor Defina, lo señalaba, la educación financiera. Así es. Donde debieran saber cómo y en qué endeudarse cuando haya necesidad. Así es, no gastos suntuarios, por ejemplo. Así es, Miguel. Y uno tiene que empezar a ver la forma de uno autoeducarse financieramente, es comenzar a ver en qué gasta, ¿no? Para darles un consejo a sus estimados oyentes, es saber uno en qué gasta, ir viendo todos los meses, ¿verdad?, en qué está gastando, y darse Primero, cuenta, alimentación. Y darse cuenta si es alimentación. Segundo, vivienda, si tiene un crédito hipotecario. Está haciendo estos gastos que no son tercero, educación. Básicos. Correcto, y tener un orden de prioridad, y saber siempre, y tener siempre la conciencia de que
nadie está exento de que le ocurra lamentablemente una situación de emergencia, una situación de desgracia familiar, y por lo menos uno debe tener un ahorro de entre unos 3 o 6 meses, ojalá pudiera ser unos 6 meses, pero al menos unos 3 meses para el evento, por ejemplo, de que uno pierda el trabajo y poder mantener a la familia. Claro. Muy bien, muchas gracias por su ilustración, doctor en finanzas José Abel Defina, analista económico también. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Este es un tema muy sustancial que debiera llamar a la meditación a quienes hacen uso del crédito. Así es, a quienes hacen uso de los créditos, a los depositantes también, para que tengan cautela sobre las instituciones financieras, especialmente saber dónde depositar, aquellas en que están más debilitadas en el sector cooperativo, y también hacia el gobierno y el sistema financiero y las autoridades de control, para que realmente pues no solamente se trate de convertir a las grandes cooperativas a bancos, sino también se trate de que todo el sistema cooperativo y todo el sistema bancario tenga mejores modelos o mejores formas de gestionar la concesión de crédito, para evitar que las personas se sobreendeuden y caigan otra vez en esta situación tan preocupante. Muchas gracias al doctor José Abel Defina y el tema del crédito en el Ecuador. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Con el paso de las horas crece aún más la tragedia en Texas tras las devastadoras